vamos a hablar acerca de la comparación de las medias de dos tratamientos o dos factores independientes. Entonces vamos a determinar si esos dos métodos difieren en la media o si tienen la misma media. Se utiliza para esto la prueba de hipótesis y los intervalos de confianza para comparar las medias de los tratamientos. Se supone un diseño experimental completamente aleatorizado, es decir, que como hemos mencionado al inicio, en la introducción del curso, pues es necesario que las muestras sean aleatorizadas para evitar que haya ciertos sesgos o ciertos errores, o para tratar de anular ciertos errores que se dan debido a ciertos factores que están fuera de nuestro control. Se considera entonces que los datos fueron tomados de una muestra aleatoria que tiene una distribución normal, de una población que tiene una distribución normal. Esto significa que pues la situación será algo como esto. Vamos a tener, digamos, esto sería la población de nuestro método 1 y esta sería la población de nuestro método 2. Asumimos entonces que las muestras se han tomado de una población con una distribución normal y además entonces que se tomaron al azar. Vamos a asumir que del primer método se tomaron N1 observaciones y del segundo método o tratamiento se tomaron N2 observaciones. Por tanto, entonces nuestra hipótesis nula será que la media del método 1 es igual a la media del método 2. Esta es la hipótesis que queremos comprobar. Y nuestra hipótesis alternativa, que sería pues la que tomaremos como verdadera en caso de que se rechace la primera, sería que las medias de los dos tratamientos son diferentes. Para hacer esta comparación, entonces se utiliza un estadístico de prueba que se conoce como T. Entonces aquí tenemos digamos un valor T0 que vamos a calcular, que sería calculado con base en los datos de las muestras. Entonces vamos a tener que Y1 va a ser la media de la población 1 del método 1 y Y2 va a ser la media del método 2 de las muestras del método 2 y esta diferencia la vamos a dividir entre este producto que tenemos acá, que sería SP multiplicado por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Como observan, estos valores son los valores, o sea, el número de muestras que hay para el método 1 y el número de muestras que hay o el número de observaciones que hay para el método 2. Entonces, este valor de SP pues es calculado de esta manera, como SP cuadrado es igual a N1 menos 1 por S1 cuadrado más N2 menos 1 por S2 cuadrado sobre N1 más N2 menos 2. Esto significa que este SP es un valor calculado con base en el número de observaciones de cada uno de los tratamientos y también con base en la varianza de cada una de esas muestras que hemos tomado para el método 1 y para el método 2. Este estadístico entonces permite comparar las diferencias entre las medias de esos dos tratamientos. Entonces, como hemos tomado este estadístico T, quiere decir que entonces vamos a tener que usar, vamos a hacer una prueba T para dos muestras, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se hace esta prueba? Entonces, para determinar si deberá rechazarse la hipótesis nula, debe compararse T0 con la distribución T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la distribución T? La distribución T es algo como esto. No es igual a la distribución normal, como ya habíamos mencionado, pues tiene unas colas, habíamos dicho que caían más lentamente que la distribución normal. Pero bueno, tiene similitudes en cuanto a la forma y en cuanto a que es simétrica, tiene similitudes con la distribución normal. Entonces esta sería la distribución T. Entonces, ¿cómo se realiza la prueba? La idea es, calculamos el valor de T0 que vimos con la fórmula anterior, esta fórmula que vimos acá. Luego, ese valor de T0, el valor absoluto de T0, porque podría ser que nos diera negativo también, lo comparamos con el valor, digamos, con un valor ideal de T, o con el valor límite de T que vamos a utilizar para nuestra región de aceptación, para determinar cuáles son los límites de la región de aceptación. Entonces, si el valor de T0, el valor absoluto, es mayor que T de alfa medios, N1 más N2 menos 2, entonces diríamos que ese valor de T nos da por fuera de la distribución de la región crítica. Entonces miremoslo acá en la tabla. Vamos a tener dos límites, el límite inferior y el límite superior de nuestra región crítica, ¿sí? Entonces, si el valor de T0 cae dentro de esta región crítica, pues entonces aceptaríamos la hipótesis, o no podríamos rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales. Pero si el valor de T es superior, o sea, es el valor de T0 que hemos calculado es mayor que este valor T de alfa medios que tenemos acá, o menos T de alfa medios que tenemos acá, o sea, si está por encima de T de alfa medios o si está por debajo de T de alfa medios, entonces va a estar en la región crítica, ¿cierto? Entonces esta sería, lo que está en blanco sería la región de aceptación, y lo que está digamos en negro sería, o sombreado, sería la región crítica. Si T cae en esta región sombreada, ya sea la región negativa o la región positiva, entonces vamos a asumir que las medias son diferentes. Entonces veamos cómo se realiza esta prueba. Bueno, ante todo, pues miremos por qué la justificación de este procedimiento. Entonces, ¿por qué se utiliza pues la distribución T? Porque se supone que las dos muestras han sido tomadas, tanto la del tratamiento 1 como la del tratamiento 2, han sido tomadas de distribuciones normales independientes, y por tanto podríamos asumir que la diferencia de esas dos medias, μ1 menos μ2, pues va a ser también una distribución normal, que en este caso tendría pues esta desviación, esta varianza en este caso, ¿sí? Entonces en este caso pues conoceríamos la desviación estándar, y si conociéramos la desviación estándar y las medias fueran iguales, pues esto se reduciría a una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Pero al sustituir la desviación estándar por SP,
recordemos la fórmula que vimos acá, este SP. Al reemplazar esto, entonces, ¿qué ocurre? Que se nos va a convertir esa formulita para calcular T0, se nos va a convertir, o va a tener una distribución normal, una distribución T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces, como ya habíamos mencionado, como procedimiento general de la prueba, entonces tomaríamos que si H0 es verdadera, o sea, la hipótesis nula de que las medias son iguales, ese valor de T0 entonces tendría pues una distribución de probabilidad conformada en una distribución T, y por consiguiente se esperaría que el 100 por 1 menos alfa por ciento de los valores de T0 estén entre esos dos límites que les acabo de mencionar, ¿sí? O sea, se espera que el 100 por 1 menos alfa por ciento esté dentro de estos límites, que es la región de aceptación. Una muestra que produjera un valor de T0 que estuviera fuera de estos límites sería inusual si la hipótesis nula fuera verdadera, y es evidencia de que H0 debería rechazarse. O sea, si cae el valor de T0 por acá en estas zonas sombreadas, entonces estaría en la región crítica y tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Por tanto, la distribución T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad es la distribución de referencia apropiada para el estadístico de prueba T0, es decir, que describe adecuadamente el comportamiento de T0 cuando la hipótesis nula es verdadera. También podríamos hacer una prueba en la cual quisiéramos determinar si una de las medias es mayor que la otra. Entonces, en este caso, la hipótesis H0 sería esto, sería que una de las medias es mayor que la otra. Entonces, en este caso se especificaría una hipótesis alternativa que sería mayor que, o sea, que H1 mayor que Y1 mayor, o bueno, que mu sub 1 mayor que mu sub 2, y H0 solo se rechazaría si T0 es mayor que el estadístico, solo si cae. O sea, si tomamos la hipótesis alternativa de que mu sub 1 mayor que mu sub 2, entonces quiere decir que la rechazaríamos si cae en esta zona. En caso contrario, entonces, de que H1, o sea, la hipótesis alternativa, o sea que mu sub 1 menor que mu sub 2, se rechazaría si T0 cae en la zona negativa, ¿sí? En la zona sombreada negativa. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos esta distribución T para comparar las medias de dos tratamientos. Entonces dice el ejemplo de la siguiente manera: suponga que se tienen los datos de fuerza de adhesión de dos muestras de cemento Portland, y se encuentra que vamos a tener estos datos para el mortero modificado, ¿sí? O sea, la mezcla modificada, y estos serían los datos para la muestra sin modificar. Entonces, es decir, que vamos a tener como dos niveles, podríamos verlo como dos niveles o como dos tratamientos diferentes, y entonces se han hecho unas mediciones. Entonces, en este caso estamos midiendo la fuerza de adhesión. En el caso del mortero modificado, pues nos dio una media de 16.76, ¿cierto? kilogramos por centímetro cuadrado. La varianza nos dio de 0.1, la desviación estándar de 0.316, y tomamos un número de muestras de observaciones de 10 observaciones. En el caso del método 2, que es el mortero sin modificar, entonces la media que se obtuvo fue de 17.92 kilogramos por centímetro cuadrado, la varianza de 0.061,
la desviación estándar de 0.247 y el número de observaciones que se tomaron fue de 10. O sea, en este caso coincide el número de observaciones. Entonces, en este caso, pues uno dice, bueno, aquí tendríamos una media de 16.76 y aquí una media de 17.92. Entonces la pregunta es, ¿será que esas medias las podemos considerar iguales o será que debemos considerarlas diferentes? Pues la pregunta viene por el hecho de que, como hemos mencionado en los experimentos aleatorios, los valores de las medias pues dependerían de los valores de las observaciones que han sido tomadas aleatoriamente. Entonces, cada vez que tomemos 10 observaciones, pues nos va a dar diferente, ¿cierto? La media. Entonces, vamos a tratar de probar si estas dos son iguales. Entonces, vamos a asumir nuestra hipótesis nula, que es la que queremos probar, que las dos medias son iguales, ¿sí? En realidad no podríamos decir así nomás si son iguales o diferentes, porque pues habría que ver qué tan significativa es una diferencia como esta que tenemos allí. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que las dos medias son iguales y nuestra hipótesis alternativa va a ser que nuestras dos medias son diferentes. Bueno, entonces para hacer los cálculos, entonces vamos a pasar a hacer los cálculos con las fórmulas que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, dentro de las fórmulas me voy a devolver un poco para mirarlas, ¿cierto? Necesitamos esta fórmula que tenemos acá y pues esta de SP para reemplazarla aquí, ¿cierto? Entonces vamos a calcular este valor de T0 con base en estos datos que ya los tenemos, ¿cierto? Tenemos las medias, tenemos el número de observaciones y tenemos la varianza de cada uno de los tratamientos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un reemplazo en estas fórmulas y vamos a calcular el valor de T0 y lo vamos a comparar con el valor de la región crítica. Entonces, primero pues el valor de N1 más N2 menos 2, que es un valor que debemos tomar para revisar en la tabla de la distribución T, el valor ideal de este T. Entonces sería, vamos a tener que N1 más N2 es 10 más 10, le restamos 2 por la fórmula y entonces obtenemos que esto nos va a dar 18. O sea, N1 más N2 menos 2 nos da 18. Y el alfa, que es, acuérdense que el alfa nos da el nivel de confianza. En este caso, un alfa de 0.05 nos estaría indicando un nivel de confianza del 95%, que es un valor típico para hacer este tipo de pruebas. Entonces, ¿cómo interpretaríamos la prueba? Pues se rechazaría H0 si el valor de T0 que calculemos con la fórmula que acabamos de ver, ¿cierto? Es mayor, bueno, o el valor absoluto de T0 es mayor que T, el T ideal, que debemos tomarlo en la tabla con respecto a un alfa medios, que es, o sea, si alfa es 0.05, pues el alfa medio es 0.025 y el segundo parámetro de la tabla pues sería el número de grados de libertad, que serían 18. Entonces, resulta que si nosotros vamos a la tabla, vamos en esta tabla, en este caso observamos, en realidad aquí no vemos alfa medio sino alfa, ¿sí? Entonces, y esto sería el número de grados de libertad. Entonces, nosotros para calcular ese T que nos sirve de límite, tenemos que mirar, entonces, un alfa de 0.05. Entonces nos vamos por aquí hasta la columna de 0.05 y empezamos a bajar por el número de grados de libertad hasta encontrar el 18.
Entonces en este caso acá tenemos 18 grados de libertad, voy a subir un poco aquí, 18 grados de libertad, y lo cruzamos aquí con alfa de 0.05. Entonces nos da un t de 2.101. Este valor de t sería de 2.101 y entonces el t negativo sería de menos 2.101. Entonces, si el valor de t0 que calculamos es menor que 2.101, quiere decir que va a estar en este rango. O sea, el valor absoluto es menor que 2.101, va a estar en este rango que es la región de aceptación y aceptaríamos la hipótesis nula. Pero si es mayor, va a caer en este rango o en este rango y por tanto tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Entonces ya vimos que el valor de t es de 2.101. Esa es la razón por la cual entonces aquí dice que si t0 es mayor que este valor que es de 2.101 o si t0 es menor que menos 2.101, entonces podríamos decir que rechazamos, o sea, si cae acá en la región crítica. Bueno, entonces vamos a calcular el valor de t0. Entonces t0 sería la diferencia de las dos medias, ¿cierto? Que es 1676 menos 1792 dividido entre SP por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. En este caso, pues N1 es 10 y N2 es 10, o sea que esto ya lo podemos reemplazar directamente y nos faltaría el valor de SP. El valor de SP lo calculamos con esta fórmula y por tanto, pues entonces sería en N1 que es 10 menos 1 me da 9 y la varianza que habíamos visto allí en la tabla inicial es de 0.1 para el tratamiento 1. Para el tratamiento 2 entonces sería también 10 muestras menos 1 sería 9 y multiplicamos por la varianza que sería 0.061. Dividimos sobre N1 más N2 menos 2 que es 18 y entonces este cociente nos da una varianza de 0.081 que pues le tenemos que sacar la raíz cuadrada para que nos quede el valor de SP. Entonces ya con este valor de SP, que es la raíz cuadrada de 0.081, entonces nos daría esto 0.284, lo reemplazamos acá en la fórmula y al hacer las operaciones nos daría que T0 es menos 9.13. Entonces, como T0 nos dio menos 9.13, va a ser menor que menos 2.101. O sea que nos cayó por acá, bien lejos, ¿sí? Por acá en esta zona, bastante alejado del T0, porque esto es menos 2.1 y entonces eso va a estar por acá lejos. Entonces quiere decir que cayó en la región crítica y por tanto debemos rechazar nuestra hipótesis nula, ¿sí? Entonces la conclusión es que se rechaza H0 y se concluye que las medias de las dos muestras son diferentes. Bien, este sería, digamos, el procedimiento para hacer la prueba de hipótesis. En este caso utilizamos el estadístico de prueba T, la T de Student. La razón es porque tenemos muy pocas muestras, ¿sí? Recuerden que para poder utilizar una distribución normal, pues tendríamos que tener más de 30 muestras por cada tratamiento. O 30 observaciones por cada tratamiento y pues en este caso solo tenemos 10 y pues adicionalmente desconocemos las medias de las poblaciones y las desviaciones estándar de las poblaciones. Entonces por esa razón utilizamos el estadístico T, entonces utilizamos la distribución T de Student para hacer esas comparaciones. Y pues también obviamente por lo que estamos hallando es
digamos, haciendo una comparación, restando los dos valores de las medias de los dos tratamientos, de las medias muestrales. Entonces, por esa razón, utilizamos la distribución T en lugar de la distribución normal. Entonces, resulta que hicimos esta prueba con un alfa de 0.05, ¿sí? O sea, con un nivel de confianza de 100 por 1 menos alfa, que sería el 95%. Entonces, la pregunta sería, ¿será que un alfa del 95% está bien? ¿Habría que hacerlo con un alfa más pequeño? O sea, acuérdense que, que el alfa, ¿qué es lo que me dice? Me dice qué tan ancha es esta región. Entonces, si alfa lo hacemos más pequeño, el nivel de significación lo hacemos más pequeño, entonces vamos a abrir esta región, hacerla más amplia, y nuestra prueba sería menos potente, digamos, ¿sí? O sea, aceptaría otras medias más lejanas, otros valores más lejanos de la media, y por tanto sería más como una prueba más flexible, más débil. Entonces, pues lo ideal, pues como mencionábamos en anteriores videos, es hallar un valor de alfa que sea aceptable, como para que la prueba no sea tan débil, pero que tampoco rechace todo, pues, porque si ponemos un alfa muy grande, entonces vamos a cerrar esta región muchísimo, y entonces ya no nos acepta nada, ninguna hipótesis. Entonces, pues digamos, una manera de calcular qué tan poderosa es una prueba es mediante lo que llamamos los valores P. Los valores P son una manera de reportar los resultados de una prueba de hipótesis, ¿sí? Estableciendo cuando se establece que fue rechazada o no, para un nivel de significación específico. Entonces, con los valores P, lo que se hace es que se hacen pruebas con diferentes valores de alfa hasta llegar a cuál sería el alfa más pequeño que permitiría el rechazo de esa hipótesis nula, ¿sí? Es decir, ¿cuánto podríamos abrir esta región? ¿Sí? ¿Cuánto podríamos abrir esta región de manera que aún siguiéramos rechazando esa hipótesis nula, ¿sí? Entonces, es decir, sería este valor P nos transmitiría pues una información bastante interesante acerca de qué tanta evidencia hay contra H0. O sea, si realmente la prueba la podemos volver tan débil y la seguimos rechazando, quiere decir que realmente son muy diferentes, ¿sí? Entonces, ya con este valor P, que sería como el alfa más pequeño que podríamos tener para seguir rechazando la hipótesis, pues entonces podríamos decir qué tan lejanas están realmente esas medias, y que digamos que alfa podríamos utilizar, y por tanto podríamos decir que definitivamente tendríamos que volver muy débil la prueba como para tener que rechazar esto, tener que pues aceptar la hipótesis. Entonces, la idea es que se acostumbra a decir
que el estadístico de prueba y los datos son significativos cuando se rechaza la hipótesis nula. Entonces el valor P puede considerarse como el menor nivel de alfa en el que los datos son significativos, y una vez que se conoce este valor P, el responsable de la toma de decisiones o el que está analizando el experimento puede determinar la medida en que esos datos son significativos, sin que el analista de los datos imponga formalmente un nivel de significación preseleccionado. No es fácil calcular el valor P porque pues tocaría hacer muchas pruebas con muchos alfas y pues se necesitan programas de computador que hagan esto. Afortunadamente pues hay programas como el R que hacen este procedimiento muchas veces y nos arrojan el valor P. Otras pruebas que debemos hacer para, digamos, ver qué tan tan acertado es utilizar la distribución T, son las pruebas de normalidad de los datos, ¿sí? Entonces, para observar si los datos realmente tienen una distribución normal o se acercan a una distribución normal, entonces lo que podemos hacer es una gráfica de la distribución de los datos con respecto a una distribución normal, que sería como la gráfica de cuantiles con respecto a una distribución normal, ¿sí? Entonces estas gráficas, entonces yo puedo tomar digamos los datos que se tomaron con el método 1, graficarlos, y entonces la idea es, si esos datos están muy cercanos a esta recta, que sería la recta ideal si fuera una distribución normal, o sea, si comparáramos esta distribución, bueno, o esta de la distribución de los datos con respecto a la distribución normal, entonces idealmente nos deberían dar los datos sobre esta recta, ¿sí? Pero obviamente pues es muy difícil que den exactamente sobre la recta porque son datos aleatorios, y entonces pues en este caso pues digamos que podríamos con base en el dibujo decir que más o menos sí están cercanos a la recta. Una manera también de determinar si se puede considerar una distribución normal es si los puntos del cuartil 1 y el cuartil 3 se encuentran cercanos a la recta. Este sería pues la gráfica para el segundo conjunto de datos, o sea, del tratamiento 2, y bueno, pues también se podría considerar que están más o menos cercanos a esa recta. Esta es una prueba que pues en realidad es una prueba muy visual, pero que vamos a ver ahora que pues en realidad el tema de que las dos distribuciones sean normales al utilizar la distribución T, digamos que no es tan crítico, y por tanto con hacer una prueba así visual es más que suficiente para determinar pues que se puede hacer la distribución T para comparar dos medias. Aquí observamos en esta tabla entonces pruebas para diferencias de medias con diseños aleatorizados, en este caso las diferencias de dos medias. Entonces pues estos serían los estadísticos para el caso cuando la varianza es conocida, y estos serían los estadísticos para el caso cuando tenemos medias de distribuciones normales pero con varianza desconocida. Entonces este es el caso que nosotros tomamos, ¿cierto? Este sería el caso para una prueba, que es el que acabamos de hacer, que es para una prueba de dos colas, ¿cierto? Una hipótesis de dos colas en donde las dos medias son iguales, y la hipótesis alternativa sería que las dos medias son diferentes. Si quisiéramos
mirar si la una es menor que la otra, etcétera. Entonces tomaríamos este estadístico o este, sí, entonces ya miraríamos cuál es el estadístico pues más adecuado. El que más se utiliza pues es este, que es sencillamente determinar si son iguales o diferentes. Como les mencionaba, entonces digamos, para justificar que se puede hacer la prueba T, entonces decíamos que la prueba T depende del supuesto fundamental de que las dos poblaciones que se seleccionaron al azar, de las cuales se seleccionaron muestras al azar, son normales. Sin embargo, esas desviaciones moderadas de la normalidad no afectan seriamente los resultados, y esto pues debido a un razonamiento pues que dado por Box, Hunter y Hunter, donde dice que si se utiliza diseño aleatorizado se puede probar la hipótesis sin ningún supuesto respecto a la forma de la distribución, y ellos argumentan que pues si los tratamientos no tienen ningún efecto, todas las formas posibles en que podrían ocurrir las 20 observaciones son igualmente posibles. Hay un valor de T0 para cada uno de estos 184.000 algo arreglos, y si el valor de T0 que se obtiene de los datos es inusualmente grande o inusualmente pequeño con referencia a todos esos valores, es una indicación de que las medidas de la muestra son diferentes. Entonces, debido pues a que se hace el proceso de aleatorización, se puede demostrar que la prueba T es una buena aproximación de la prueba de aleatorización, y por tanto usaremos las pruebas T sin prestar demasiada atención al supuesto de normalidad. Y esta es una razón simple por la que la verificación con las gráficas de la probabilidad normal, como les acabo de mostrar, es un procedimiento adecuado para verificar el supuesto de normalidad. Finalmente, hay que también determinar cuál debe ser el número de observaciones de cada muestra. Ya habíamos visto cómo se puede hacer esto en un video anterior, y pues recordemos que la elección del tamaño de la muestra y la probabilidad de error de tipo 2 guardan una estrecha relación, y que en general la probabilidad beta, que es la de error de tipo 2, disminuye cuando aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, en general, pues ya habíamos mencionado en videos anteriores que a mayor número de datos, a mayor número de observaciones, pues obviamente las pruebas que se hagan van a ser mucho más potentes, van a ser más acertadas. Es pues la idea. Pero pues esto no siempre se logra tener pues la cantidad de muestras suficiente. Bien, eso sería entonces todo lo que tenía por comentarles acerca de cómo podemos comparar las dos medias de dos tratamientos o de dos niveles diferentes de un factor utilizando la distribución T.